Vamos a orar una vez más para compartir nuestro sermón. Señor, queremos una vez más agradecerte lo bueno que tú has sido para con nosotros. Gracias por este tema. Gracias por cada alabanza. Y gracias, Padre, porque tenemos un refugio en tempestad. Gracias por tu cuidado. Dirígenos, Dios, y prepara nuestro entendimiento para equiparnos en esta preciosa tarde. A ti bendecimos, Señor, y a ti glorificamos. Favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. El tema que tenemos en el día de hoy es el Dios de toda consolación. Pueden sentarse. Y antes de entrar al texto que estaremos compartiendo, que será el mismo capítulo 1 de Segunda de Corintios, pero estaremos compartiendo los versículos del 3 al 7. Quisiera compartir algo, hermano, para que nosotros podamos entender cómo anda el mundo. Si nosotros somos honestos, el mundo en el día de hoy, nosotros podemos ver la noticia, las redes sociales, en la película, que en su mayoría se están promocionando cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Creo que eso no es una nueva noticia. Si tú ves lo que está ocurriendo, podemos llegar a la conclusión de que se está promoviendo y promocionando cosas que son contrarias a lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, todos sabemos que se está promocionando y se ha promocionado en algunos países, han legalizado el aborto. Han legalizado el aborto. Pero también hay un movimiento que ha surgido llamado Terian. No sé si ustedes lo han podido ver. Que ahora la gente se considera un animal y actúa como un animal. Wow. Pero también nosotros podemos ver que se está promoviendo el matrimonio de un mismo sexo. Se está promoviendo que un niño que nace niño biológicamente hablando y una niña que biológicamente hablando nace niña, ahora cuando crece puede determinar qué es. Si es niño puede determinar que es niña y si es niño puede determinar que es niña, y hay un berenjenar ahí, y nosotros sabemos, según lo que Dios ha revelado en su palabra, que varón y hembra lo creó Dios. La Biblia es clara, la Biblia es enfática. Y muchas veces nosotros como cristianos se nos ha catalogado y se nos cataloga como intolerante porque no aprobamos conducta que Dios no aprueba. Se nos cataloga como obsoleto, se nos margina, se nos cataloga como persona arcaica, como personas que estamos quedados, que tenemos que actualizarnos. Pero el asunto está que la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Y nosotros como iglesia, aunque seamos perseguidos, porque así como persiguieron a Cristo, van a perseguir a su iglesia, a sus seguidores. Aunque seamos perseguidos, tenemos que entender, como decía esa alabanza, tú y yo tenemos un refugio en tempestad. Ahora, esta situación que está viviendo el mundo, nosotros como iglesia sufrimos, porque es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y es natural que nosotros suframos por esa situación que está viviendo el mundo. El mundo está viviendo como en los días del profeta Isaías, que en el capítulo 5, versículo 20, dice el profeta: hay de los que a los malos le dicen bueno y a los buenos malos, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se está viviendo así en el mundo ahora mismo. A lo malo le están llamando bueno, a lo amargo le están diciendo dulce.
y a lo dulce le están diciendo amargo. Ahora pudiera surgir la pregunta, ¿cómo deberíamos nosotros responder ante las aflicciones de este mundo caído con una cosmovisión contraria en muchos aspectos a la palabra de Dios, en el cual nosotros somos bombardeados continuamente? ¿Cómo nosotros deberíamos responder? ¿Cómo nosotros deberíamos actuar en medio de esta situación? Siendo perseguido, siendo marginado, siendo criticado, bombardeado, cuestionado, señalado, porque no aprobamos conducta que Dios no aprueba. Por ende, eso va a traer persecución y por ende va a traer sufrimiento. Bueno, el apóstol Pablo, que escribió esta segunda carta en medio de una batalla donde falsos maestros cuestionaban su apostolado y su credibilidad como apóstol, él nos va a nosotros a describir unas cuantas verdades en el texto que vamos a compartir hoy. Él nos ayudará a reflexionar en este texto para que nosotros podamos, como iglesia, estar equipados y entender que aunque Dios nos ha salvado de una manera individual y personal, todos nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Dios nos ha llamado, nos ha salvado de una manera personal, pero como iglesia estamos llamados a vivir en comunidad. Entonces, con esto en mente, de ver el mundo como está y cómo el mundo nos bombardea, veamos lo que el Señor quiere compartir con nosotros en esta tarde a través de su palabra. Lo primero que nosotros vamos a ver de los versículos 3 al 7 de este capítulo 1 de Segunda de Corintios, nuestro primer punto es que Pablo describe al Padre, versículo 3. Mire cómo Pablo describe a Dios Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo primero que Pablo hace es que él empieza en este versículo 3 diciendo: bendito sea Dios. Esta palabra bendito es bueno enfatizarla porque no solamente la vemos aquí, la vamos a compartir más adelante. Viene la palabra griega eologeto, que denota elogio o hablar bien de alguien. Denota elogio o hablar bien de alguien. El apóstol Pablo comienza diciendo: bendito sea Dios. Amén. Ahora esto tiene que llamarnos la atención, porque el apóstol Pablo, si alguien puede hablar de sufrimiento por la causa de Cristo, después del mismo Cristo, es el apóstol Pablo. En esta misma carta, en el capítulo 11, versículo 22 al 31, mira a Pablo describiendo su sufrimiento para que nosotros podamos ver algo allí. Dice el verso 22 al 31 del capítulo 11 de Segunda de Corintios lo siguiente, y cito: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si tuviera el loco hablo, yo más; en trabajo más abundante; en azote sin número; en cárceles más; en peligro de muerte muchas veces; de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1; 3 veces he sido azotado con vara; 1 vez apedreado; 3 veces he padecido naufragio; 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar; en camino muchas veces; en peligro de ríos; peligro de ladrones; peligro de dominación; peligro de los gentiles; peligro en la ciudad; peligro en el desierto; peligro del mar; peligro entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga; en muchos desvelos; en hambre y sed; en mucho ayuno; en frío y en desnudez; y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién no enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Wow. Pablo experimentó mucho sufrimiento, pero aunque él experimentó sufrimiento, Pablo no vivía quejándose, sino que él bendecía a Dios. Wow. Y él empieza este versículo diciendo: bendito sea Dios. No sé cuántos recuerdan del libro de Job, que todo le fue quitado a Job, y Job pudo decir: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Se postró y adoró. Pablo parece ser que entendía que no importara la situación que él estaba viviendo. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo entendía que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Amén. ¿Y qué son todas las cosas en el idioma original? Todas las cosas. Todo coopera para bien. Todo está bajo el escrutinio y el poder soberano de Dios. Para Pablo era una bendición sufrir por la causa del Evangelio. Y Pablo empieza este versículo bendiciendo a Dios, elogiando a Dios. Ahora, ¿por qué Pablo estaba elogiando a Dios? Porque Dios es el Padre de misericordia. Repito otra vez: bendito sea el Padre, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea Dios, porque es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora, Pablo no solamente bendijo a Dios porque es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esa palabra no solamente la encontramos aquí. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo alabó a Dios porque nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo bendijo a Dios por ser Padre de misericordia y Dios de toda consolación en medio del sufrimiento, pero también bendijo a Dios porque Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, no solamente Pablo pudo bendecir a Dios, también el apóstol Pedro, cuando escribió su primera carta a una audiencia que se encontraba bajo persecución, él bendijo a Dios por la esperanza que tenemos en nosotros en Cristo. Hermano, tú y yo tenemos esperanza en Cristo. Amén. Versículo 3 del capítulo 1 de primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¡Wow! Aunque estemos pasando cualquier situación, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa palabra renacer, pudiéramos cambiarla por la palabra nacer de nuevo. Dios nos hizo nacer de nuevo, amados hermanos, para una esperanza no muerta, una esperanza viva. ¿Y sabe cuál es la garantía de esa esperanza? La resurrección de Jesucristo, que vamos a estar celebrando el próximo domingo. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Ahora bien, como dije anteriormente, Pablo, en el texto que estamos analizando, bendijo a Dios porque Dios es el Padre de misericordia.
John MacArthur hace un comentario y permítame compartirlo. Dice, Pablo tomó prestado el lenguaje litúrgico y una oración que se hacía en la sinagoga, en donde se rogaba a Dios que tratara al pecador con bondad, amor y ternura. Fin de la cita. Wow. Warren Wiersbe, otro comentarista, dice, para los judíos la expresión padre significa el originador de algo. Por ejemplo, Juan 8:44 enseña que Satanás es el padre de la mentira porque la mentira se originó en él. Dios es el Padre de misericordia porque toda misericordia se origina en él. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da como nosotros merecemos. Fin de la cita. Pablo reconoce y bendice a Dios que Dios es el originador ¿de qué? De la misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice, y cito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, en los depósitos de Dios siempre hay misericordia. Nunca se agotan. ¿Por qué? Porque Él es el originador. Él es el Padre de misericordia. Y por esa misma misericordia es que tú y yo no hemos recibido lo que nuestro pecado merece. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 103, versículos 8 y 11 y versículos 14 y 17. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Versículo 14, se acuerda de que somos polvo. Verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amada iglesia, Dios no nos ha pagado a nosotros como nuestro pecado merece. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Padre de misericordia. Amén. Y Pablo bendecía a Dios porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. No sé si se recuerdan en su conversión que él camino a Damasco, el Señor le salió al encuentro y tuvo misericordia de él. Y en su misericordia lo transformó. Pero también Pablo bendecía al Señor porque el Señor nuestro Dios es un Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación, no alguna, sino de toda consolación. La palabra griega que se traduce aquí se relaciona con el término paracleto. Y todos sabemos que ese término paracleto, la idea que tiene en el original es alguien que viene y se pone al lado para ayudar. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios es el Dios de toda consolación. Él siempre está a mi lado, no importa la situación que yo esté pasando, para asistirme y consolarme. Wow. Iglesia, no sé qué te está pasando ahora mismo. Como decía un predicador, si tú estás vivo, algo te tiene que estar pasando. Porque solamente los muertos no pasa nada. Quizá ahora mismo tú estás pasando alguna tribulación en alguna área. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Tú no estás sola, tú no estás solo.
Pablo entendía esto. El comentarista Warren Wiersbe dice, y cito, alábale porque él es Dios de consolación. Esta palabra se menciona alrededor de 10 veces en los versículos del 1 al 11 que leímos al inicio del culto. Pero no debemos pensar del consuelo en términos de lástima, porque la lástima puede debilitarnos en lugar de fortalecernos. Dios no nos da una palmadita en la cabeza, ni nos da un caramelo para desviar nuestra atención de los problemas, de ninguna manera, sino que Él pone fortaleza en nuestros corazones para que podamos enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. Dios nos consuela por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, pero también puede usar a otro creyente para darnos el estímulo que nosotros necesitamos. Fin de la cita. Hermanos, en este capítulo, si nosotros pudimos ver al inicio cuando leímos, del versículo 1 hasta el 11, la palabra consolación o consolar o consuela se menciona más de 10 veces en el texto. Eso nos ayuda a entender que esa palabra en el texto es importante. Dios es un Dios de consolación. Dios está al lado tuyo y mío, como estuvo al lado de Pablo para consolarnos. No para condenarnos, no para cuestionarnos, sino para consolarnos. Vuelvo y te repito, si tú ahora mismo estás en alguna tribulación, recuérdate que tú cuentas con el favor del Dios de toda consolación. Amén. Te repito otra vez, si tú ahora mismo estás en alguna tribulación, si tú ahora mismo estás en algún sufrimiento por la causa de Cristo, recuérdate que tú cuentas con el favor del Dios de toda consolación. Amén. Si tú ahora mismo estás pasando alguna situación por causa del Evangelio, recuérdate que tú y yo contamos con el favor del Dios de toda consolación. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de recibir consolación? Pues ya sabemos que Pablo elogia al Señor, Pablo lo bendice, porque es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Ahora, en todo hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de ser consolado por Dios? Versículos 4 y 5. Permítame leer. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amada iglesia, la consolación de Dios no es personal solamente, sino que tiene un beneficio colectivo. Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Y es interesante, que me llama la atención que el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas, no en alguna, en todas nuestras tribulaciones. Dios está presto para consolar a su pueblo. Es como si Pablo dijera, está sufriendo por la causa de Cristo, pues si es así, el Dios eterno te consolará. Pero ¿sabe para qué? Para beneficio de su iglesia, que es su cuerpo, lo cual debe llevarnos a consolarnos los unos a los otros en medio de cualquier tribulación. Aleluya. Aquí no cabe el individualismo. En el Evangelio no cabe el llanero solitario. No. Dios nos ha conectado a un cuerpo. Y como cuerpo, en esta iglesia local, todos, absolutamente todos, nos necesitamos.
Es como cuando Pablo en su primera carta le escribió a los Corintios. Ustedes saben que su primera carta le escribió para amonestar divisiones que había dentro de esta iglesia. Y le dice en el capítulo 12, versículo 17 en adelante: la iglesia es como un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Y la mano no le puede decir al oído: no te necesito, ni la boca a la nariz. Todos nos necesitamos. Lo cual debe llevarnos a entender que la alegría de uno debe ser la alegría de todos y el dolor de uno debe ser el dolor de todos. Porque la iglesia es como un cuerpo y Dios nos consuela para que tú y yo aprendamos no a condenar al otro, no a murmurar al otro, no a aplastar al otro, no a cuestionar al otro, sino para consolar al otro. Repito otra vez, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermanos, tú y yo estamos llamados a consolar de la misma manera que somos consolados. En otra palabra, la vida espiritual de mi hermano debe de importarme. Voy a repetir eso otra vez. La vida espiritual de mi hermano debe preocuparme. La salud espiritual de mi hermano debe preocuparme. Pero si mi hermano está pasando también por una tribulación, debe preocuparme. Ahora Dios en mis tribulaciones, Él me consuela para que yo consuele a ese hermano o a esa hermana. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Atribulado para aprender a consolar. Versículos 6 y 7 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Es como si Pablo estuviera diciendo: así como tú sufres, yo también sufro. Pero así como tú recibes consolación, también da consolación. Amén, iglesia. Así como nosotros somos consolados por nuestro Dios, consolados por Cristo, consolados por el Espíritu Santo, así mismo tú y yo estamos llamados a consolar. Dice un estudioso, y permítame compartir este comentario: el apóstol Pablo, en medio de todas sus tribulaciones aplastantes, era consciente de que la presencia de Dios estaba ahí para consolarlo, y al mismo tiempo que él pueda consolar a otros. Ningún cristiano está exento de pasar por aflicción en este mundo por la causa de Cristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 9, nos dice que en toda parte del mundo los creyentes pasan por padecimientos. Sabiendo esto también, en toda parte del mundo los creyentes contamos con el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos consuela y nosotros estamos llamados a consolarnos mutuamente, no por lástima, sino confiando en que toda tribulación es temporal y pasajera. Fin de la cita. Hermano, tú y yo no estamos llamados a quedarnos estáticos cuando sabemos que un hermano está pasando por alguna tribulación. ¿Sabe por qué? Porque en tus tribulaciones y en mis tribulaciones Dios no se queda estático. No, Dios está presto para consolar todo el tiempo. Every day, todos los días. Dios está presto para consolar todo el tiempo. De igual manera, nosotros debemos estar prestos para que con la misma consolación que hemos recibido de Dios, consolar a mi hermano y a mi hermana.
El Salmo 46, versículo 1 al 3 y versículo 10 al 11 dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos que la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Iglesia bíblica, sola escritura. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio de la tormenta, el pueblo de Dios tiene un refugio. Amén. Tiene un refugio. Y ese refugio es Jehová, Dios de los ejércitos. En Juan 16:33, Jesús hablando, le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, estamos llamados a confiar en medio de las vicisitudes. Estamos llamados a confiar en medio de la tormenta. Estamos llamados a creer a Dios y a creer a su promesa de que Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos llamados en medio de cualquier turbulencia a confiar que nuestro Dios es un Dios de consolación. Pablo, hablando aquí mismo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 17 al 18, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4, 7 al 18 dice: pero tenemos de tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oye bien, iglesia, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia en medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, oye lo que dice Pablo a los Corintios: no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, oye bien, iglesia, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. Wow. Hermano, aunque se levanten diciendo la agenda LGBT que eso es normal, nosotros sabemos que Dios dice que no. Y aunque seamos perseguidos y atacados por eso, nuestro Dios nos consuela. Y esta leve tribulación momentánea, cuando lo comparamos con la eternidad, es leve y pasajera. Ahora nosotros, en este peregrinaje, estamos llamados a ver las cosas y a poner nuestra confianza, no en las cosas que son temporales, sino en aquellas que son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven. Aunque estemos pasando por una tribulación, recuérdate que un día eso va a terminar. Sí, es leve, es pasajera, es temporal. Pero lo que Dios ofrece
es eterno. Un día vamos a salir de todas estas cuestiones que se están inventando, que van en contra de la voluntad del Señor. Aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Si no, preguntémosle a Pedro en una ocasión en Mateo 16, que Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién le dice la gente que yo soy? Y comenzaron a decirle: bueno, uno de los profetas, tú eres Elías. Y Dios usó a Pedro de una manera sobrenatural y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia. ¿Y sabe qué, Pedro? Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque vengan persecuciones, aunque venga lo que venga, aunque se levante lo que se levante, la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Y mientras Cristo sea la cabeza de la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo está en victoria. Amén. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, eso es temporal, es pasajero, es momentáneo. Aunque te persigan, es temporal, es pasajero. Por la causa de Cristo, es un privilegio sufrir por eso. Pedro y Juan, en una ocasión, allá en Hechos capítulo 5, fueron llevados ante el concilio, prohibiéndole que predicaran el evangelio, y por el milagro de un hombre cojo que lo ponían a la puerta de un templo que le llamaban La Hermosa. Y le prohibieron predicar a Cristo. Pero ellos fueron llevados porque seguían predicando a Cristo, porque le dijeron al concilio: es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuando son llevados ante el concilio nuevamente, Hechos capítulo 5, versículos 33 y 42, mira lo que ocurrió aquí. Dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. ¿Quiénes ellos? Los del concilio y el sumo sacerdote, los que estaban ahí. ¿Querían matar a quién? A Pedro y a Juan. Entonces, dice el verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de esto se levantó Teuda diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea que tal vez hayado luchado contra Dios. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¡Wow! Hermano, ellos salieron de la presencia de estos hombres del concilio como gozosos. Consideraban sufrir por la causa de Cristo un privilegio. Si a ti te cuestionan y te señalan y te dicen que tú estás quedado o quedada y que tú estás obsoleta o obsoleto por la causa de Cristo, gózate, alégrate. Si te llaman fanático por la causa de Cristo, gózate.
Gloria a Dios. Porque los apóstoles miraban el sufrimiento por la causa de Cristo como un privilegio. Oye, después de ser azotados, no salieron quejándose. Salieron gozosos, y aunque ellos le prohibieron predicar el Evangelio, Pedro y Juan comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. 3 aplicaciones que quisiera compartir con usted. Después de ver cómo Pablo bendijo a Dios por ser Padre de misericordia y Dios de toda consolación, y ver el propósito por lo cual nosotros somos consolados, que es para consolar a otros, pudiera venir la pregunta: pastor, ¿y qué usa Dios para consolar? ¿Qué usa Dios? Bueno, en el versículo 3 nosotros vimos que Dios mismo nos consuela. Él es el Dios de toda consolación. Recuerda que además de ser originador de misericordia y de toda consolación, Dios es tu papá y mi papá. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas? Amén. Recuérdate que por medio de Cristo tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. En tu tribulación y en tus ansiedades, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y sabe qué significa toda? Toda. Y ese versículo es un imperativo. No dice echa. El versículo dice echar. Él no dice echa. No. Dice echar. En otras palabras, oye, tu problema, tíramelo a mí, dice Dios. Lo que te turba, tíramelo a mí. Echar. El cristiano vive por fe y tenemos que creer su palabra. Y Pedro en su primera carta, repito nuevamente, a la audiencia que le escribe, se encontraba bajo persecución, se encontraba dispersa. Había un emperador llamado Nerón que era malísimo. No malo, no malísimo. Él le gustaba coger a los cristianos y prenderlos en fuego para alumbrar el Coliseo. Y Pedro le dice a su audiencia: ¿sabe qué? Echad toda vuestra ansiedad. Lo que te quita el sueño, ponlo en la mano de Dios. Amén. Lo que te está turbando, ponlo en la mano de Dios. Gloria a Dios, Señor. Te están persiguiendo, ponlo en la mano de Dios. Te están diciendo que tú te has quedado, que tú ahora mismo eres una fanática, que tú estás loca, ¿cómo tú te metiste a eso? Ponlo en la mano de Dios. Hermano, es lo único que hay esperanza en el Evangelio. Amén. Es lo único que hay esperanza en el Evangelio. Amén. Fuera de Cristo hay perdición, fuera de Cristo hay condenación, pero en Cristo hay salvación y vida eterna. En Cristo hay salvación y vida eterna. Repito otra vez: en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios mismo es el Padre de consolación. ¿Qué otra cosa Dios usa para consolarnos? La Biblia. Tenemos que sumergirnos en su palabra y creer a su palabra. La Biblia, hermano. Sí. Ni los salmos, que los salmos, dice Juan Calvino, es como una, los salmos es como una radiografía ¿de qué? De la vida del hombre. Y en los salmos nosotros encontramos experiencia vivida de los salmistas, que nosotros la vivimos continuamente. Sí,
Hay momentos en los cuales nosotros nos encontramos desanimados. Hay momentos en los cuales nosotros nos encontramos quizás en alguna depresión. Y como el salmista no queremos alabar a Dios. Entonces el Salmo 103 empieza diciendo: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de su beneficio. Él es el que te corona de favores de misericordia, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El salmista se estaba hablando a sí mismo. Usemos la Biblia. Martín Lutero decía que nosotros tenemos que predicar el Evangelio diariamente, porque diariamente nosotros lo olvidamos. Recuérdate que tu salvación fue un regalo de Dios. Recuérdate que tú no tengas el Evangelio de paracaídas. Oh, no. Él lo escogió, hermana Ada, desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había sido creado cuando ya tú estabas en la agenda de Dios. ¡Qué privilegio! Y si Él nos predestinó, Él también nos justificó. Y si Él nos justificó, Él también nos llamó. Y si Él nos llamó, Él también nos va a glorificar. Aleluya. Él también un día, cuando Cristo venga, este cuerpo de pecado será glorificado semejante al de Cristo. Y nos llevará a un lugar donde no habrá Terian, donde no habrá LGBT, donde no habrá pecado, donde no habrá diablo si no lo reprenda. Nos llevará a un lugar donde no habrá tormenta. Ahora, en el interín, mientras estemos en la eternidad, contamos con su favor y contamos con su palabra. ¿Qué usa Dios para consolarnos? El Espíritu Santo. Recuérdense que en Juan 14 Jesús le dijo: ¿sabe qué? Yo voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a orar al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, que estarán ustedes y en medio de nosotros, lo guiará a ustedes a toda la verdad y a la justicia. Hermanos, no estamos solos. Amén. ¿Qué usa Dios para consolarnos? Los creyentes, unos con otros, como instrumento en las manos de Dios para consolarnos. Hermano, no te pongas guapa, no te pongas guapo si un hermano quiere orar por ti. No es una bendición orar por alguien y amarlo. No te pongas guapo. Si tú estás pasando una situación y un hermano se acerca y te pregunta, dale gracias a Dios, ve la fidelidad de Dios, que ese hermano está preocupado, esa hermana está preocupada por ti. Pero hermano, Dios nos usa a cada uno de nosotros como instrumento de bendición para consolarnos el uno al otro. Amén. Segunda aplicación, decía el hermano Archie Sproul lo siguiente: no siempre siento su presencia, pero las promesas de Dios no dependen de mis sentimientos, sino de su integridad. Amén. Hermano, el Evangelio no se vive por sentimiento. Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El Evangelio no se vive por sentimiento. El Evangelio se vive por convicción. Si Dios dijo que está con nosotros, hermano, que tú no lo sientas, Él está contigo. Si Dios dice que está a nuestro favor, aunque tú y yo no lo sintamos, Él está a nuestro favor, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Amén. Ahora, si yo te digo que voy a estar contigo todos los días, ora para que eso ocurra. Porque puede ser, pero puede ser que un día yo no esté. Pero Dios, el único puro, santo, verdadero, sublime, omnipotente, poderoso, creador del cielo y de la tierra, santo, 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 no miente. Cuando Él dijo algo, Él lo cumple. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso Pablo, hablando a los Filipenses, en capítulo 1, versículo 6, le dijo: estoy persuadido de esto. ¿De qué, Pablo? Del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¡Wow!
aunque tú y yo estemos pasando lo que estamos pasando, Dios está trabajando con nosotros. Por eso mi última aplicación es la siguiente. Cada aflicción que viene a nuestra vida no escapa del control de Dios. Y en medio de ella disfrutamos de su consolación. Él la permite para formar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos y usarnos para mostrar a otros su amor y la consolación de Cristo. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros sin nosotros merecerlo, salvarnos por pura gracia y usarnos como instrumento de una manera eficaz para poder mostrar consolación a otros. Que esta iglesia bíblica, sola escritura, sea conocida como una iglesia donde sus miembros, en medio de cualquier sufrimiento por la causa de Cristo, se consuelan mutuamente de la misma manera que tú y yo somos consolados por medio de Dios. Que esta iglesia sea conocida por una iglesia que se consuela del hermano cuando está pasando un momento difícil en su vida. Amén. Que esta iglesia sea una iglesia conocida que se consuela del hermano cuando está pasando cualquier padecimiento por la causa de Cristo. Que esta no sea una iglesia señaladora, que esta no sea una iglesia murmuradora, sino que sea una iglesia restauradora. Amén. Y aún cuando el hermano cometa un pecado, apliquemos lo que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú también en otro momento pase lo mismo o peor. Que nosotros ayudemos al otro a ponerse en el lugar donde ha caído. Que esta iglesia bíblica, sea una iglesia que seamos imitadores de Dios como hijo amado, como enseña Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Que así como recibimos consuelo de nuestro Padre, que es el Dios de toda consolación, estemos prestos siempre para consolar a aquellos que necesitan el consuelo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Vamos a ver.